Hoy vamos a ver de condiciones de equilibrio de un cuerpo rígido el ejercicio resuelto número 3. Condiciones de equilibrio. Una mujer de 60 kilogramos de masa está parada sobre una escalera de 3 metros de largo en un peldaño a 1 metro de su extremo inferior. La escalera está formada por un metal homogéneo de 10 kilogramos de masa, tiene una inclinación de 60 grados respecto al piso y está apoyada sobre una pared sin fricción. Calcular a. ¿Cuál es la fuerza normal y de fricción que actúa sobre la base de la escalera? B. ¿Cuál es el coeficiente de rozamiento estático mínimo para que la escalera no resbale y se caiga la mujer? C. ¿Cuál es la magnitud y dirección de la fuerza de contacto que actúa sobre la base de la escalera? Bien, acá tenemos a esta escalera con esta chica y vamos a hacer un zoom para verlo más grande. Nos dan los datos de esta escalera, el ángulo de inclinación que forma con el piso y la masa de la mujer. A partir de ahí vamos a tener que calcular cuál es la fuerza normal que hace el piso, cuál es el coeficiente de fricción mínima para que no se caiga la escalera como estamos viendo, y para ello vamos a tener que aplicar las condiciones de equilibrio de un cuerpo rígido que hemos aprendido al principio de esta lista de reproducción. Lo que vamos a hacer es dejar quieta la animación para analizar las fuerzas que actúan sobre este sistema. Pero lo primero que vamos a evaluar es que el centro de gravedad de esta escalera metálica homogénea está en su centro geométrico, que es acá. En realidad sería exactamente en el medio, pero lo he dibujado en un costado como si lo estuviera moviendo de costado. Sobre el centro de gravedad actúa todo el peso de la escalera. Además tenemos que actúa todo el peso de la mujer sobre este peldaño, que está a 1 metro desde el piso. Y nos dicen que el largo de esta escalera es de 3 metros. Y la mujer está a 1 metro desde el extremo inferior. Como reacción al peso de la escalera y el peso de la mujer, el piso hace una fuerza de reacción que la podemos componer en una componente en el eje Y, que va a ser la normal 1, y una componente en el eje X, que es la fuerza de fricción o de rozamiento, que es la que no tiene que permitir que la escalera se caiga, como vemos en la animación. Además, donde apoya esta escalera en esta pared sin fricción, tenemos la normal 2, que es la normal que hace la pared. Pero con este diagrama de cuerpo libre solo podemos calcular de momento la primera condición de equilibrio, que nos va a servir para calcular la normal y capaz que la fuerza de rozamiento. Lo que vamos a tener que hacer ahora es analizar los torques que actúan sobre la escalera para poder aplicar la segunda condición de equilibrio. Lo que vamos a hacer es elegir el sentido de rotación positivo en sentido antihorario. Vamos a dibujar este eje. Este eje es porque acá vamos a considerar que es el punto de rotación de la escalera. En realidad no existe, simplemente lo dibujé para que sepamos que sobre un eje imaginario que está acá va a rotar la escalera. Que en realidad no es que sea imaginario, sino que es justo ahí donde apoya la escalera el punto de rotación, el eje de rotación. Pero para que lo veamos, dibujé un eje. ¿Y para qué? Porque para calcular los torques vamos a necesitar dibujar los vectores de posición. Y si analizamos, el peso de la mujer genera una rotación en sentido horario, por lo que es negativa. Y si dibujamos el vector de posición desde el eje de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza del peso de la mujer, que lo hemos dibujado acá en la escalera, pero en realidad estaría en el centro de gravedad de la mujer. Pero como se transmite por sus pies hasta el apoyo, está en el apoyo. Tenemos el vector de posición R1. Para calcular este vector de torque, vamos a aplicar la regla de la mano derecha, que es extendemos la mano derecha abierta en la dirección del vector de posición del punto de aplicación de la fuerza, por eso dibujé el eje. Cerramos la mano derecha en el sentido de acción del peso y el pulgar de la mano derecha nos indica que el vector de torque es un vector que entra por el eje de rotación. No nos los piden, pero ya que lo hemos aprendido en la unidad anterior, lo vamos a repasar como haciendo un repaso de todos los conceptos que hemos aprendido. Para que no se confundan de que al torque a veces se lo dibuja con una flecha para indicar que genera una aceleración angular, pero en realidad es este vector que se calcula con la regla de la mano derecha y la magnitud como hemos aprendido en el video de momento de una fuerza. Ahora,
el peso de la escalera que actúa en el centro de gravedad genera también una rotación en sentido horario, que es negativa porque elegimos como positivo el sentido antihorario. Es lo mismo, ustedes pueden elegirlo como quieran. Y el vector de posición que va del eje de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza lo vamos a llamar R2. Ahora, si aplicamos la regla de la mano derecha, extendemos la mano derecha en la dirección y sentido del vector de posición y la cerramos en el sentido de la recta de acción de la fuerza del peso. La mano derecha nuevamente nos indica con su pulgar que el vector de torque es un vector que entra por el eje de rotación hacia adentro. Fíjense que es más chico porque la masa de la escalera es de 10 kilogramos y la masa de la mujer es de 60 kilogramos. Ahora, si vemos, esta fuerza normal lo que genera es una rotación en sentido antihorario de la escalera y la mujer, que va a ser positivo porque elegimos como positivo al sentido de rotación antihoraria. Para calcular hacia dónde está el vector torque, vamos a dibujar el vector de posición R3, que va del eje de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza, y vamos a extender la mano derecha en la dirección y sentido del vector de posición, cerramos los dedos en el sentido de acción de la fuerza normal 2, y el pulgar nos indica que el vector de torque de la fuerza normal 2 es un vector que sale de la pantalla. Acá lo estamos viendo con perspectiva, pero es como que sale hacia nuestros ojos. Y la sumatoria de estos torques, estos dos vectores amarillo y este verde, tiene que ser 0 para que el sistema esté en equilibrio. Ahora que ya hemos analizado las fuerzas que actúan y los vectores con los momentos de fuerza que genera cada uno, vamos a resolver el ejercicio analíticamente. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es identificar los datos y las incógnitas, y nos dicen que la masa de la mujer es de 60 kilogramos, el largo de la escalera es de 3 metros, el punto de apoyo de la mujer es 1 metro del extremo inferior de la escalera, la masa de la escalera es de 10 kilogramos, el ángulo θ que forma la escalera con la horizontal, con el piso, es de 60 grados. Estos son los datos y la incógnita. ¿Cuál es la fuerza normal y cuál es la fuerza de fricción que hay en el piso para que no resbale esta escalera? Además hay que calcular cuál es el coeficiente de fricción estática mínimo para que la escalera no caiga y cuál es la magnitud de la fuerza B, que es la reacción que hace el piso, y cuál es el ángulo que forma esta fuerza. Así hay que calcular la magnitud y el ángulo. Lo primero que vamos a hacer es aplicar la primera condición de equilibrio de un cuerpo rígido, que como vimos en el video de teoría, es que las sumatorias de fuerza que actúan sobre el cuerpo sea igual a 0. En este caso vamos a empezar haciendo sumatoria de fuerza en el eje X y vamos a tener que hacer de vuelta el diagrama de cuerpo libre. Como vimos recién, ponemos los ejes coordenados X e Y, dibujamos la escalera con un ángulo de inclinación de 60 grados. Acá tenemos el eje de rotación, que sería el apoyo. Tenemos el centro de gravedad, que como es un cuerpo geométrico y homogéneo, está en su centro, que es la mitad. Sobre él actúa el peso, es decir, todo el peso de la escalera actúa concentrado en este punto. También actúa el peso de la mujer y tenemos la reacción que hace el piso, que la descomponemos en una componente que vamos a llamar normal 1 y una componente que vamos a llamar fuerza de fricción estática o fuerza de rozamiento estática. Además tenemos la fuerza normal que hace la pared. Bien, ahora hacemos sumatorias en X y nos queda la fuerza de rozamiento menos la normal 2 igual a 0. Acá despejamos la fuerza de rozamiento y pasamos a la normal a este lado de la igualdad sumando. Nos queda que la fuerza de rozamiento es igual a la normal 2. Bien, ahora aplicamos sumatoria de fuerza en el eje Y, venimos de vuelta al diagrama de cuerpo libre y tenemos la normal 1 menos el peso de la mujer menos el peso de la escalera igual a 0. Lo escribimos y nos queda la normal 1 menos el peso de la mujer menos el peso de la escalera igual a 0 porque el cuerpo tiene que estar en equilibrio. A estos dos términos lo vamos a pasar a este lado de la igualdad sumando para despejar la normal 1. Y nos queda que la normal 1 es igual al peso de la mujer más el peso de la escalera. Lo que vamos a hacer es calcular estos pesos y sumarlos. El peso de la mujer es la masa de la mujer, que son 60 kilogramos, por la aceleración de la gravedad, que es 9,80 metros por segundo al cuadrado. El peso de la escalera son 10 kilogramos por 9,80 metros por segundo al cuadrado.
Lo sumamos y nos da 60 kilogramos por 9,80 metros por segundo al cuadrado más 10 kilogramos por 9,80 metros por segundo al cuadrado. Hacemos esta cuenta y nos da que la normal 1 es de 686 newton. Es decir, la fuerza normal 1 son 686 newton. Ahora, para poder calcular la fuerza de fricción o de rozamiento, vamos a tener que aplicar la segunda condición de equilibrio, que es que la sumatoria de torques netos o momentos de fuerzas netos que actúan sobre la escalera, que es nuestro cuerpo rígido, sea igual a 0. Para hacer sumatorias de torque, venimos de vuelta al diagrama de cuerpo libre y vamos a tener que hacer lo siguiente. Para calcular el torque que genera el peso de la mujer, como vimos, este peso hace que la escalera gire en sentido horario, entonces va a ser negativo. Y va a ser igual a la magnitud del vector de posición R1 por la magnitud del peso de la mujer por el ángulo phi, que es el ángulo que forma la extensión del vector de posición con el vector de la fuerza. El torque que genera el peso de la escalera también va a ser negativo porque hace que la escalera gire en sentido horario. Dibujamos el vector de posición R2 y la magnitud de este torque va a ser la magnitud del vector de posición R2 por la magnitud del peso de la escalera por el ángulo que forma la extensión de este vector de posición con el peso de la escalera que hemos llamado θ. Y el torque o momento de fuerza que genera este vector normal 2 va a ser positivo porque genera una rotación positiva, una rotación antihoraria. Entonces, dibujamos el vector de posición R3 y este torque va a ser igual a la magnitud del vector de posición R3 por la magnitud de la fuerza normal N2 por el seno de este ángulo alfa. Si lo escribimos, nos queda menos la magnitud del peso de la mujer por la magnitud del vector de posición R1 por el seno del ángulo phi, menos el peso de la escalera por el vector de posición R2 por el seno del ángulo θ, más la fuerza normal 2 por el vector de posición R3 por el seno del ángulo alfa. Lo que queremos calcular es la normal 2, porque acabamos de obtener que la normal 2 es igual a la fuerza de fricción. Entonces, a estos dos términos lo vamos a pasar a este lado de la igualdad sumando. Y al vector de posición R3 por el seno del ángulo alfa lo vamos a pasar a este lado de la igualdad dividiendo. Nos queda que la fuerza normal 2 es igual al peso de la mujer por el vector de posición R1 por el seno del ángulo phi más el peso de la escalera por el vector de posición R2 por el seno del ángulo θ dividido la magnitud del vector de posición R3 por el seno del ángulo alfa. Acuérdense que nosotros ahora estamos calculando la magnitud del torque y el peso y los vectores de posición estamos usando la magnitud. Ahora, conocemos el peso de la mujer, conocemos el vector de posición R1, pero no conocemos el ángulo phi, no conocemos el ángulo θ, no conocemos el ángulo alfa. Entonces, el ángulo phi es igual al ángulo θ. Si venimos acá al diagrama de cuerpo libre, vamos a ver que este ángulo phi, si se fijan, tenemos desde el vector del peso hasta la horizontal 90 grados, más los 60 grados que está inclinada la escalera, es decir que son 150 grados. 90 grados más 60 grados son 150 grados. Y el ángulo phi y el ángulo θ son iguales porque los ángulos de inclinaciones son iguales. Ahora el ángulo alfa va a ser, si vemos acá en el diagrama de cuerpo libre, trazamos una vertical y tenemos que este ángulo es 30 grados, porque este es 60. Y este es 90, entonces 30 más 90 es igual a 120 grados. Ahora sí tenemos todos los datos para reemplazar y lo que vamos a hacer es, donde está el peso de la mujer, vamos a escribir 60 kilogramos por 9,80 metros por segundo al cuadrado. R1, si vemos en el gráfico, es la distancia que hay desde la parte de abajo de la escalera hasta donde apoya la mujer, que es 1 metro. Donde está el ángulo phi vamos a reemplazar 150 grados. Donde está el peso de la escalera vamos a escribir 10 kilogramos por 9,80 metros por segundo al cuadrado. Y donde está R2 vamos a escribir, si vemos, la coordenada del centro de gravedad. Y la distancia que está con respecto al punto de apoyo de la escalera es exactamente la mitad del largo de la escalera, que es 1,5 metros. θ también es 150 grados. Ahora, donde está R3
es el largo total de la escalera, que nos dicen que es 3 metros. Y donde está alfa vamos a reemplazar 120 grados. Nos queda que la normal 2 es igual a 60 kilogramos por 9,80 metros por segundo al cuadrado por 1 metro por el seno de 150 grados más 10 kilogramos por 9,80 metros por segundo al cuadrado por 3 metros dividido 2 por el seno de 150 grados dividido 3 metros por el seno de 120 grados. Hacemos esta cuenta y nos da que la normal 2 es igual a 141,5 newtons. Bien, y habíamos obtenido recién que la fuerza de rozamiento es igual a la normal 2, es decir, que la fuerza de rozamiento es igual a 141,5 newtons. Ahora lo que nos preguntan es cuál es el coeficiente de rozamiento estático mínimo para que la escalera no resbale y se caiga la mujer. Es decir, para que esta chica no se caiga, tenemos que calcular cuál es el coeficiente de rozamiento mínimo entre la escalera y el hormigón. Para ello vamos a usar la definición de fuerza de rozamiento, que es el coeficiente de fricción estática por la normal. Ahora simplemente vamos a despejar el coeficiente de fricción estática y a la normal 1 que está multiplicando la pasamos a estelar la igualdad dividiendo. Nos queda que el coeficiente de fricción estática es igual a la fuerza de rozamiento dividido a la normal 1. Donde está la fuerza de rozamiento vamos a reemplazar 141,5 newtons y donde está la normal 1 vamos a escribir 686 newtons. Nos queda 141,5 newtons dividido 686 newtons igual a 0,206 sin dimensiones porque el coeficiente de fricción estática es adimensional. Es decir, el coeficiente de fricción estática tiene que ser mayor o igual a 0,206 o por el amor aproximado 0,21 para que la mujer no se caiga. Si no, nuestra asistente se va a caer al piso como lo estamos viendo. Bueno, y ahora lo que nos preguntan es cuál es la magnitud y dirección de la fuerza de contacto. Es decir, esta fuerza, que la hemos descompuesto en la componente normal y la fuerza de rozamiento, tenemos que calcular la magnitud. Si la escribimos vectorialmente, acuérdense que un vector en R2 se escribe con los versores I y J, y donde está la componente de la fuerza en X, vamos a reemplazar la fuerza de rozamiento, que es 141,5 newton. Y donde está la componente en Y, vamos a reemplazar 686 newton. Nos queda que el vector fuerza es igual a 141,5 newton por el versor Y más 686 newton por el versor J. Para calcular la magnitud de este vector, que es lo que nos piden, usamos el teorema de Pitágoras. Porque si se fijan es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces, donde está la componente X vamos a reemplazar 141,5 newton y donde está la componente Y vamos a escribir 686 newton. Nos queda que la magnitud de la fuerza es igual a la raíz cuadrada de 141,5 newton elevado al cuadrado más 686 newton elevado al cuadrado. Hacemos esta cuenta y nos da que la magnitud de la fuerza es igual a 700,5 newtons. Ahora, para calcular el ángulo que forma el vector fuerza con el eje X, lo que vamos a tener que hacer es, lo vamos a dibujar separado para que no se vea tan ruidoso con tantos vectores, y lo que nos están pidiendo es este ángulo que vamos a llamar omega. Esto es fácil, como vimos recién tenemos la fuerza descompuesta en el vector N1, que es el cateto opuesto, y en el vector de fuerza de fricción, que es el cateto adyacente. Entonces, lo más sencillo es usar la función tangente, que es igual a la componente de la fuerza en Y dividido la componente en X de la fuerza. Vamos a aplicar arco tangente para despejar el ángulo omega, y estas fuerzas, como estamos viendo en el diagrama de cuerpo libre, es la normal 1 dividido la fuerza de rozamiento. Vamos a aplicar arco tangente para despejar el ángulo omega y vamos a reemplazar donde está la normal 1, vamos a escribir 686 newton, y donde está la fuerza de rozamiento vamos a reemplazar 141,5 newtons. Hacemos esta cuenta, arco tangente de 686 newton dividido 141,5 newton, y nos va a dar que el ángulo omega que forma la fuerza con el eje X es de 78,34 grados. Es decir, este ángulo es de 78,34 grados, que es mayor al ángulo de inclinación que tiene la escalera. Si hacemos un resumen,
Vamos a ver que teníamos a esta mujer subió en esta escalera de 3 metros de largo con 10 kilogramos de masa. La fuerza del peso de la escalera actúa en su centro de gravedad y el peso de la mujer actúa en este peldaño a 1 metro desde el piso. Como reacción a esta fuerza, el piso hace una reacción con un ángulo que teníamos que calcular y a esta reacción la podemos componer en la normal 1 y la fuerza de rozamiento. Pero como la escalera también está apoyada sobre este muro sin fricción, tenemos que el muro hace una fuerza normal que llamamos N2. Para poder calcular este ejercicio agregamos un eje imaginario. Recuerden que este eje es imaginario, es simplemente para recordar que la escalera va a estar girando en torno a este eje, que es el punto de apoyo con el piso, y calculamos los torques que genera cada fuerza. En definitiva, usamos la primera condición de equilibrio para calcular la normal 1 y obtener una ecuación para la fuerza de rozamiento. Y con la segunda condición de equilibrio que hicimos la sumatoria de estos torques, pudimos despejar la normal 2. A partir de ahí pudimos ir encontrando cada incógnita, de modo tal que la normal 1, que es la que hace el cemento, nos dio de 686 newton. La fuerza de rozamiento estático que hay entre la escalera y el piso es de 100,41,5 newton. Y a partir de ahí podemos calcular el coeficiente de fricción estática mínimo o coeficiente de rozamiento estático mínimo para que la escalera no resbale y nuestra asistente no se caiga al piso. Fíjense que a medida que la escalera va quedando más horizontal, hay más probabilidad de que esta escalera se resbale y vamos a necesitar un mayor coeficiente de fricción estática para que la chica no se caiga. ¿Por qué? Porque mientras la escalera se va poniendo así cada vez más horizontal respecto al piso, los torques son mayores. Y como acá no hay fricción, todo el apoyo recae sobre este punto, en este eje imaginario que hemos dibujado. Una vez que habíamos calculado todos estos datos, para los que tuvimos que usar las dos condiciones de equilibrio en cuerpo rígido, pudimos calcular la magnitud de esta fuerza que nos dio 700,5 newton. Y lo último que hicimos fue calcular el ángulo de inclinación de esta fuerza, que es 78,34 grados, es decir, que es mayor al ángulo de inclinación de la escalera, por lo que lo he dibujado mal. Tiene que ir un poco más arriba. Como ven, acá estamos aplicando todo lo que aprendimos en la lista de reproducción anterior de dinámica rotacional de un cuerpo rígido, y si bien no nos piden dibujar todos estos vectores, es importante hacerlo para que de hacerlo y verlo y aplicar la regla en la mano derecha y una y otra vez, le quede grabado cómo se calcula el torque y que el torque no es una flecha que indica rotación, sino es un vector a lo largo del eje de rotación. Si te gustó el video, dale like, suscríbete para estar informado con los nuevos videos y no te pierdas el curso de física universitaria completo.